Bienvenidos a todos a esta nueva plataforma, a este nuevo canal. Mi nombre es Andrés Cruz, para los que no me conocen y probablemente me van a conocer con el paso del tiempo. Vamos a entrelazar una amistad para poder tener conversaciones profundas, tratar temas incómodos, pero temas necesarios para crecer en nuestra vida espiritual y también para aquellos que quizás se han sentido alejados de la presencia de Dios, se han sentido alejados de la iglesia. Pues este espacio es para ti. Vamos a poder platicar, a preguntar y hablar a todo aquello que probablemente nos ha sido como un obstáculo en nuestra fe, pero probablemente Dios quiere llamarte y quiere hablar seriamente contigo. Así que este espacio es para ti y vamos a dejar que todo esto sea una herramienta para que tú también puedas dialogar y puedas hacer las preguntas que tú necesites hacer. Probablemente un día yo no puedo responderlas, pero quizás alguien de mucha experiencia, alguien que quizás conoce de temas específicamente que no son mi área, pueda responderla. Podemos traer algún invitado o algo, pero no vamos a quedarnos con la duda. Así que gracias por estar acá con nosotros. Bueno, con la comunidad que tenemos y con mi persona, claro está. Y bueno, para mí es una tarde, ahorita obviamente, quizás para ti, el día que lo estés escuchando ya es de mañana, ya es de noche, antes de dormir, a levantarte en el carro. No lo sé, no lo sé. Eh, Quiero hablarte primeramente acerca de mí para que me conozcas. Yo soy de Costa Rica, mis padres son nicaragüenses, vivo en El Salvador, mi esposa es hondureña y soy misionero cristiano acá en El Salvador. Es como una serie de cosas que tal vez no tienen una conexión al principio, ¿no? Mis padres de otro país, yo nací en otro país, mi esposa es de otro país, vivo en otro país. O sea, es eh, como que todo empezó desde cero, ¿no? En diferentes lugares. Pero creo que en estos 10 años, un poco más de 10 años de ser un cristiano, creo que hay muchas cosas que me gustaría poder hablar, que me gustaría poder expresar, pero sobre todo también poder ayudar a aquellos que quizás están comenzando su vida cristiana o probablemente han tenido una trayectoria en el cristianismo, en una relación con Dios, pero hay situaciones en las cuales de repente tienes una experiencia en ciertos temas que pueden ayudar a alguien que tenga mucho más años en la fe que tú, pero que Dios tal vez no ha trabajado esa área con esa persona y quizás eres el indicado o la indicada para poder ayudarnos. Así que ah, hay algo que yo quería hablar en este espacio y es algo que probablemente antes de ser un cristiano, creo que muchos tenemos esa pregunta, tenemos esa incógnita. eh, Hay algo que quizás para muchos da vueltas en su mente y es importante hablarlo. Incluso las personas que hoy tienen un lugar donde congregarse, donde reunirse, probablemente han tenido y han sido afectados por una situación muy particular y que hemos tenido nosotros el privilegio también de poder hablar con muchas personas acerca de este tema. Así que, ¿qué tema vamos a platicar el día de hoy? Buscando la iglesia perfecta. Spoiler, eso no existe. ¿O sí? Y es algo que me gustaría que pudiéramos traer a la mesa. Quizás hasta el podcast le cambiamos un día el título. Ya no va a ser mi nombre, el podcast traigámoslo a la mesa, ¿no? La iglesia perfecta es algo que realmente existe, es algo que podemos nosotros encontrar, es algo que va a existir en el futuro. O sea, ¿qué realmente buscamos nosotros en una iglesia para que, digamos, esta es la iglesia que yo necesito, o sea, la que se adapta a mis necesidades? Porque, claro, obviamente cuando hablamos de una iglesia perfecta, nos imaginamos que no hay problemas, que nunca va a suceder nada, que todo lo que nosotros estamos viviendo en esa iglesia va a ser siempre para nuestro bien, va a ser siempre a nuestro favor. Pero, ¿qué buscamos nosotros cuando estamos buscando una iglesia? O sea, buscamos prédicas que no aburran, buscamos una iglesia donde nadie me dirija la palabra, o al contrario, buscamos una iglesia para convivir, buscamos una iglesia moderna, una iglesia donde
también se tenga muchas cosas tecnológicas, donde se acepte mi ideología, donde se acepte mi partido político, donde se acepte mis pecados, donde se acepte y se tolere, donde crean de una manera diferente a la que está acostumbrada la sociedad. ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando buscamos una iglesia? Si a ti te compartieron la fe en la calle, o un familiar, o un amigo, alguien te dijo, oye, te invito a la iglesia, ¿qué es lo que esperabas encontrar? Y es algo que al principio yo no es que vivía pensando en esa situación, pero eh, cuando yo eh, fui por primera vez a la iglesia, yo había crecido en la iglesia católica con mi abuela. Ella me llevaba todo el tiempo y es curioso, yo he platicado con algunas personas y les explico que yo cuando tenía como 8 años relativamente, y tú piensas, o sea, es un niño de 8 años, no un niño de hoy, que eso después vamos a hablar en otro episodio, no un niño de hoy que se sabe muchas cosas y que te maneja tecnología e información que tú antes no manejabas. Un niño de 8 años allá por los 2000, eh, y que a mí me gustaba cuando mi abuela me castigaba no llevándome a misa. A veces yo me escabullía, perdón, a escucharla fuera del salón de la iglesia católica, en un portón. Yo me quedaba como escondido, yo me gustaba escuchar al padre dando la misa, y antes que salieran todos, yo me iba para la casa, salía corriendo para que no se dan cuenta que yo estaba ahí, escuchando la predicación. Y es interesante porque cuando me mudo lejos de mi abuela, eh, yo me quería con mi abuela. Yo creo que ese tema lo omití un momento, pero yo crecí con mi abuela, no crecí con mis padres. Y cuando yo me salgo de la casa de mi abuela, hay una desconexión de mi parte de la iglesia católica o de mi vida religiosa, por decirlo así. Y comencé a tener y desarrollar un estilo de vida, pues digo yo, normal, o sea, estudiando, con amigos, pero fue una etapa un poco difícil. O sea, fue algo complicado. No voy a entrar en muchos detalles hoy por el punto, el tema que vamos a tratar, pero me desconecté, totalmente me desconecté de la iglesia católica. Entonces, ya mi mentalidad, ya mi manera de ser había cambiado porque yo había pensado desde que era niño y ya estaba entrando la preadolescencia y adolescencia, yo había imaginado que yo un día iba a ser un padre. O sea, yo iba a trabajar como de monaguillo, iba a servir en la iglesia de alguna manera, iba a servir a Dios. Y era como un sueño, era como algo que estaba en mi interior, estaba como que Dios había puesto ese propósito en mi vida. Cuando me desconecto de mi vida religiosa y comienzo a llevar un estilo de vida, eh, no digo de exceso porque no tenía dinero, no tenía nada casi, pero comienzo a desarrollar pues comportamientos que ya van a lo contrario de lo que es el cristianismo. Obviamente, buscaba placeres con mujeres, con los amigos, era un mal hablado, un desleal, era alguien, pues, que tú dirás, es normal. Claro, aunque lo veamos mal, aunque digamos, no, es que eso no está bien, eso, aún en la sociedad, fuera de la iglesia se ve mal, yo sé que se ve mal, pero es normal. O sea, en la sociedad, aunque no seas desleal, aunque no seas mujeriego, aunque no seas un alcohólico, hay muchas cosas que hacemos mal. Y obviamente, o sea, no hay nadie perfecto, pero eh, era un estilo de vida que obviamente no coincide con el estilo de vida que llevo hoy. Entonces, eh, yo por muchos años envuelto en medio de esa manera de vivir, obviamente yo no pensaba en Dios, pero tenía muchas necesidades, eh, necesidades emocionales, porque al no crecer con mis padres, obviamente no tienes una guía, no tienes una figura paterna que te va a guiar, que te va a aconsejar, que te va a decir, estas son las mejores decisiones que puedes tomar en tu vida. Son estas cosas de las que tienes que alejarte.
estos son los objetivos que tienes que alcanzar. O sea, no había una funcionalidad. O sea, yo era como a lo que miraba en otras personas, en otras familias, o lo que yo me imaginaba que era correcto, entonces yo lo hacía, pero muchas veces obviamente me equivoqué y sufrí mucho. A los 18 años, creo, eh, estaba en un punto de mi vida terrible, un punto de mi vida que había pensado en el suicidio, había pensado en maneras que le restaban valor a mi vida, que le restaba valor a otras personas. No tenía nada. Era una vida muy difícil, honestamente. O sea, para las personas que quizás estuvieron conmigo o que me conocieron en esas fechas, de verdad que no fue nada fácil. También mi comportamiento no era nada fácil. O sea, yo era alguien que también no tomaba decisiones buenas. Conocí a alguien. O sea, Dios me dio la oportunidad de que, bueno, yo estudiaba de noche en ese entonces y por medio de una compañera de colegio, eh, hubo un amigo que yo conocí, que lo amo mucho, que lo quiero mucho, se llama Isaac, y todavía tengo un contacto con él. Eh, Me lo presentan a Isaac. Isaac me invita a su casa, eran como las 11 de la noche, obviamente. Yo vivía en un pueblo donde tú te vas a dormir con las gallinas, casi casi, ¿no? O sea, eh, a diferencia de las ciudades, pues ahí en los pueblos se duerme temprano también, a menos que seas un bagazo, pues andas bien noche, ¿no? Pero por lo general siempre las familias se acuestan temprano. Y Isaac me invita a su casa y me muestra que él pintaba y a mí me encantaba dibujar en ese entonces. Entonces, estaba viendo su galería y él me estaba mostrando todo ahí. Y Isaac me suelta una pregunta, algo que quizás no esperaba, pero que sí necesitaba. Isaac me dijo, Andrés, te invito a la iglesia. Yo no tenía nada que perder, nada, absolutamente nada. Yo tenía una sed insaciable, si se puede decir así, de buscar ayuda por donde sea. Y era como un jueves y él me dice, oye, voy a pasar por ti, voy a pasar por tu casa y voy a pasar trayéndote para que vayamos a la iglesia. Y yo le dije, ok, no hay problema. Llegó el domingo, él me había dicho que a las 10 de la mañana empezaba la iglesia y yo ya estaba listo a las 9. 9:10, 9:20, 9:30. Y yo dije, ¿y qué pasó? Y me fui a la casa de Isaac, toqué la puerta e Isaac abrió y yo le dije, no vamos a ir a la iglesia. Y Isaac con cara de asombro me dice, ¿de verdad vas a ir? Y yo le dije, claro que voy a ir. Y fue un día que yo no me olvido, o sea, que yo fui a la iglesia y me presentaron algunos amigos ahí y fue bueno, o sea, yo me sentí conectado desde el primer momento, yo sentí que Dios algo quería decirme y fue así durante unos años. eh, Dios fue moldeando mi corazón, fue moldeando mi manera de ver las cosas y, y realmente es algo que yo valoré mucho esa experiencia. Pero luego, y aquí quiero hacer un énfasis, y que quiero llegar a un punto con toda esta historia. Yo salí de esa iglesia por algunos, no digo problemas, pero hay algo que para mí es súper importante para todas aquellas personas que están buscando una iglesia, que quizás tienen problemas en su iglesia local o quizás no saben qué iglesia eh, pueden ustedes ir, que no se sienten cómodos. Bueno, para mí este consejo que les voy a dar o esta experiencia de este episodio, espero que les pueda ayudar un poco. Nosotros salimos de la iglesia porque eh, había como una cultura, tal vez se puede usar la palabra, una cultura, donde era todo muy superficial. No sé si alguien acá que está escuchando ha estado alguna vez en una iglesia como esta. Y una iglesia superficial es una iglesia en la que tú asistes los domingos, claro, escuchas una predicación, estás cantándole a Dios,
pero fuera de la predicación no hay un seguimiento profundo de las escrituras para lograr conectar con Dios de tu corazón a su corazón. O sea, no hay un estudio de la palabra para que tú puedas entender y no simplemente mastiques lo que alguien ya masticó, que es el predicador. Alguien ya se alimentó de la palabra de Dios y lo que te está dando son las obras de lo que él ya consumió. Yo sé que esto puede sonar muy raro, dices, qué manera de decirlo tan feo, pero así es. Aquellas personas que no leen su Biblia, lo que están ingiriendo espiritualmente es como la sobra de algo que alguien ya masticó. O sea, algo que alguien ya se alimentó, ya se nutrió y dijo, voy a darle esto a estas personas. Ahora, no quiero que me malentiendan. Cuando nosotros predicamos, porque yo también predico, lo que se trata es dar algo sustancial, ¿ok? Que tenga un propósito el tema de tu clase para que se atiendan necesidades espirituales. Pero tú no vas a suplir la palabra de Dios por tu prédica. O sea, no hay que esperar que la gente cierre su Biblia, o sea, agarre esto, y la ponga a un lado, llegue a su casa, la bote o no sé, la guarde en algún lado y escuche tus prédicas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque así no se construye una relación con Dios. Entonces, cuando eh, nosotros, yo, Isaac y un grupo de personas nos dimos cuenta de esto, y yo sé que Isaac tal vez va a escuchar esto un día, y esta historia es algo, pues obviamente que nos conocemos de pie a cabeza, y muchos tal vez deben pensar cómo que Isaac y un grupo de personas se dieron cuenta y cómo no se dieron cuenta antes. Bueno, hay un proceso en cada iglesia, en cada cristiano, que al leer las escrituras, o sea, y con el paso del tiempo, eso no es una cuestión de la noche a la mañana. Al paso del tiempo, em, uno se logra dar cuenta de todo eso. En fin, nosotros salimos del movimiento donde estábamos, de la iglesia, y nos reuníamos solos. Y a mí me comenzó a pegar algo feo. ¿En qué sentido? Eh, Obviamente, a pesar de que yo me sentía bien con la iglesia, yo me reunía, me sentía identificado con muchas personas, había hecho amigos, eh, no estaba llevando una vida completamente entregada a Dios. Yo había entendido que Dios me amaba, yo había entendido que Dios tenía un propósito para mi vida. Y a lo que me refería con también superficial, es que había necesidades internas, humanas, fisiológicas, mentales, que no había logrado trabajar, desarrollar en mi relación con Dios, y tampoco era una cultura eclesiástica, este término que nosotros llamamos discipulado. El discipulado, obviamente no, la Biblia no dice, Pablo discipulaba a Pedro ni nada como esto, ¿no? Pero al no haber muchas herramientas en la iglesia, o sea, a pesar de que llevaba muchos años, se había estancado. Y al estancarse, eh, todo era como muy superficial. Y nos comenzamos a dar cuenta de muchas cosas. O sea, las personas, a pesar de que son amables, o sea, a veces costaba poder desarrollar amistades profundas, un desarrollo profundo de las escrituras, poder aprender temas valiosos de crecimiento. Ahora, ¿qué esperaba yo después de que salí de ahí? Obviamente era simplemente reunirme con estas personas y seguir nuestro estilo de vida como cristianos. Pero eh, hay algo que me llamó mucho la atención y hay algo que quizás en ese momento no lo había logrado ver, pero em, nosotros tenemos una comisión. Ujú. Nuestro trabajo es llevar almas a Cristo. Y esto va
para las personas que no son cristianas y que tal vez están buscando eh, un acercamiento a Dios, o si tú estás buscando una iglesia, ya aquí viene la parte que yo quiero comentarte. Eh, Hubo unas personas que, o sea, es una historia un poco larga, unas personas eh, de la iglesia que no se congregaban en la iglesia, pero no sé, Dios armó el plan de una manera tan especial y detallada que hizo que se encontrara el grupo que habíamos salido de esta iglesia con ellos, y ellos nos comenzaron a enseñar acerca de la Biblia. Em, y por primera vez logré sentir y logré entender por qué yo no me iba quizás a otra iglesia que yo decía, pues es el mismo Dios. O si yo tenía un problema en esa iglesia, ¿qué me impedía irme a otro lugar? Realmente, pues a veces uno se lo cuestiona, pues esta iglesia es lo mismo. Pero aquí viene la parte más importante. Por primera vez, yo sentí que conocía a Dios de una manera profunda. Y para los que son cristianos y para los que están buscando una iglesia, hay algo que tiene que conectarnos, sí o sí. Y yo lo he hablado con varias personas que son cristianas o que no son cristianas y que quieren acercarse a Dios. Y yo les he dado este consejo. ¿Tú quieres buscar una iglesia? Haces bien. Quieres buscar a Dios, quieres buscar su presencia. Yo lo que les recomiendo, porque a veces, claro, uno puede decir, no, pues vente a mi iglesia y congrégate, ¿verdad? Obviamente. Pero le he dicho algo. Ve a una iglesia, porque a veces tienen esa duda. Ve a una iglesia que cuando entres, claro, o sea, cuenta mucho que las personas sean amables, o sea, te atiendan, te den la bienvenida. Es maravilloso cuando vemos a alguien nuevo entrar por las puertas de la iglesia y que diga, pues es la primera vez que vengo. Bienvenido, bienvenida, eso es maravilloso, o sea, es increíble que alguien quiera seguir a Jesús. Ese es el primer lugar. Segundo, qué bueno que estás en una iglesia, sea una iglesia grande, una iglesia pequeña. Lo importante es que se predique a Cristo. Punto número 2, que sea cristocéntrica. Porque hay personas, hay predicadores, hay iglesias, que es un show completo la iglesia. O sea, el pastor es como, toma el lugar de Dios. A pesar de que habla de Dios, uno no se acuerda de lo que él dijo. Solamente te acuerdas de los gritos que pegaba y del show que hacía, que llaman espiritualidad. Que eso también es otro tema que vamos a hablar después. Que sea cristocéntrico. Y tercer y último filtro, le dije, es que cuando tú entres a esa iglesia, para mí, algo que es importante, si yo estuviera en tus pies, es que haya alguien. Y escúcheme, cristiano que está escuchando y que tal vez lleva años en la iglesia o que tal vez lleva un tiempo o no sé. Si tú eres un cristiano, escúchame con atención lo que te voy a decir. ¿Qué se espera de ti como un discípulo de Jesús? Que cuando esta persona necesitada llega a una iglesia, lo que nosotros tenemos que hacer es, claro, ser amable, ser dadivoso, generoso, dar la bienvenida y todo. Pero sobre todo, lo más importante es ser un puente para que esta persona conozca a Dios de una manera profunda. Y es el consejo que yo le doy a muchos amigos que he conocido. Tú buscas una iglesia bonita, agradable, qué bueno, pero busca una iglesia que el primer día que tú llegues, el primer día que tú estés sentado ahí, que tal vez termine la reunión de la iglesia, busca una iglesia donde las personas se te acerquen y te digan, oye, ¿quieres estudiar la Biblia? ¿Quieres conocer al Dios que hemos predicado acá? Al Dios que hace milagro, al Dios que transforma vidas, al Dios que se quiere invertir en tu vida. Él sabe quién tú eres, pero tienes que dar el paso para conocerlo a Él. O sea, ahí está la iglesia que yo siento que debemos nosotros de reflejar. Y es la iglesia que muchos tienen que buscar. Entonces,
¿por qué mucha gente, pues, quizás, no sé, se ha como desilusionado de muchas iglesias, de muchas cosas, de muchos cristianos? Pues por lo mismo, o sea, eh, ven todo el show y quizás nadie se le acercó a decir, oye, ¿quieres estudiar la Biblia? ¿Quieres entender más profundamente acerca del plan de salvación de Dios? ¿Cuál es su evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Quieres conectarte de una manera profunda con Dios? Entonces, eh, ahí, para mí, es el lugar adecuado. Porque hay gente que anda saltando de iglesia en iglesia, de problema en problema, y cuando se le presente un problema, se van para otra iglesia. No sé cuál es la finalidad. Y probablemente ese tipo de persona son personas problemáticas, personas de cristal, discípulos de cristal, cristianos de cristal, eh, y que nunca van a cambiar. O sea, lo que realmente pasa por la vida de estas personas es que no dejan que Dios los moldee. No dejan que Dios transforme sus vidas, porque siempre andan echando la culpa a mundo y reimundo y dicen, me voy de esta iglesia, me voy de la otra iglesia, me voy de la otra iglesia, andan saltando de iglesia en iglesia, pero realmente no están teniendo un cambio profundo en sus vidas. Y eso es triste, porque tú dices, ¿cuándo vas a dejar que Dios te transforme? ¿Cuándo vas a aprender a perdonar? ¿Cómo vas a crecer espiritualmente? ¿Cómo vas a conocer a ese Dios de sufrimiento, ese Dios que pasó adversidades por poseerte, pero tú no estás dispuesto a escuchar no un regaño, sino un consejo donde rete tu mala manera de vivir y cambies? No estamos dispuestos ahora a sacrificar por Dios absolutamente nada. O sea, y si no das ni siquiera un tiempo, si no das ni siquiera como un minuto para que alguien te ayude, y para ti, cristiano, quiero decirte esto, mucho menos ofrendas. O sea, y yo sé que es un tema delicado y que también vamos a hablarlo más adelante, pero son personas que probablemente no son ni siquiera agradecidas con Dios. Probablemente ni tienen una relación con Dios. Entonces, amigos, si tú estás buscando una iglesia, si tú estás buscando un lugar donde puedas conectarte de manera profunda con Dios, para mí los parámetros tienen que ser esos. Un ambiente donde se respire amor, un ambiente donde Cristo sea el centro y un ambiente donde esas personas se involucren en tu vida, para que tú puedas conocer a Jesús. Y te digan, estudiemos la Biblia, háblame, dame tu número, dame tu WhatsApp, hablemos. Para mí, encontraste el lugar ideal, de verdad. Encontraste el lugar ideal. Ahora, eh, ¿existe iglesia perfecta? En el principio te dije, no, no existe una iglesia perfecta. Y ha surgido problemas cuando dentro de la congregación se dan situaciones donde hermanos de la iglesia se pelean, discuten, no se llevan bien, hay un ambiente tóxico en la iglesia. El primer pensamiento es irse de la iglesia, es irse. Hoy, o sea, un día estaba viendo un video que sí me dio risa, pero pues es una realidad, eh, que decía antes, ¿no? Cristianos del primer siglo. Decía, yo voy a dar mi vida por Jesús, yo voy a morir, que me coman los leones o que me maten crucificado. Era un sketch gracioso, obviamente, ¿no? Que iniciaba con esa parte y después decía, cristianos de hoy, y alguien le llegaba a hablar, oiga hermano, me voy de la iglesia. Le pedían barrer, me voy de la iglesia. Le pedían un favor, me voy de la iglesia. Y contrastaba mucho eso, que hoy por cualquier cosa, se van de la iglesia. O sea, el cristiano primitivo era la base de la fe. O sea, obviamente Jesús es la base principal, o sea, es la piedra sobre la que se edificó todo. Y lo que quiero dar a entender es esto, que hubo sacrificio en el principio. Hubieron personas que se dieron su vida por eso, para que tú y yo estemos aquí
y estemos escuchando este podcast, este espacio, pero también para que tengamos una relación con Dios y esperanza. Hoy por hoy no queremos escuchar un regaño. No queremos escuchar que alguien venga con la Biblia y nos diga, oye, mira, o sea, es buena la broma, ¿no? Pero ¿qué pasa si dejas de coquetearle tanto a las hermanas, de ser un poco mujeriego? Oiga, hermana, quizás no debería ser como tan, eh, ¿cómo se llama este sujeto? O sea, eh, tan narcisista, o sea, eh, que siempre anda pensando en su belleza, siempre anda pensando en que es la inalcanzable, no sé, o sea, ya no se aguanta nada. Y yo sé que suena fuerte, cualquiera que te lo diga en la calle también va a ser feo, ¿no? Pero prefieres que te lo diga cualquier otra persona que no ama a Dios, que no conoce a Dios, pero cuando te lo dice un discípulo, una discípula, pues, ¿quién eres tú para decirme todo esto? Pero quizás no es solamente porque esa persona te lo diga, quizás es una realidad que Dios quiere eh, enfrentar en tu vida, que tú quieras dejarlo en tu vida. Creo que son cosas que tenemos que pensarlas. No sé, o sea, para todos los que están escuchando esto, dirán, ¿es algo que está pasando en mi iglesia o es algo que no ha pasado en la iglesia? Pero volviendo al tema de que la gente se va siempre cuando hay un problema, hay una situación aquí que yo siempre les digo y que comparto siempre. Am, si tú quieres comenzar tu camino como cristiano, cuando nosotros estudiamos la Biblia con las personas, hay un estudio que le llamamos costos. ¿Y por qué le llamamos costos? Bueno, Jesús mismo eh, habla y dice, o sea, y hace comparaciones, ¿no? Como un hombre que va a la guerra y dice, no, o sea, no vas a ir a la guerra sin saber cuántos enemigos tiene tú, bueno, cuántos soldados tiene tu enemigo, perdón. O no vas a construir o edificar algo si dices, cuentas con los materiales para terminarlo, porque si no vas a hacer la vergüenza de todo el mundo. Entonces, Jesús hace esta comparación con la vida cristiana porque nosotros tenemos que asumir, o sea, tenemos que entender que hay costos en la vida cristiana. ¿Y a qué me refiero con costos? Hay situaciones que van a pasar. El mismo Jesús dijo, oigan, el siervo no es mayor que su señor. Y mira lo que le pasó a él. O sea, él mismo dijo, o sea, si a mí me persiguen, a ustedes también los van a perseguir. O sea, si yo sufro, pues no crean que ustedes van a estar excepto a sufrir. Y esto es algo que quizás tienen que calar más en la vida de los discípulos, que hay costos en nuestra vida, hay cosas que vamos a tener que dejar atrás, o hay cosas en el proceso de nuestra vida cristiana que vamos a tener que adaptarnos y a decir, ok, esta situación no la preveí y no, o sea, tal vez no estamos preparados, nunca vamos a estar preparados para lo que viene, no sabemos qué es lo que viene, pero el costo, yo te voy a decir por qué se debe de asumir, porque Jesús cargó un madero, o sea, cargó aquello con lo que lo iban a matar y murió por ti. Entonces, eh, es algo que quizás tú y yo ni por cerca vamos a hacer, eh, pero lo que nos llama Jesús es eso. ¿Estás consciente de que vas a tener que sacrificar, morir a ti mismo, perder todo para ganarlo a Él? Porque si tú no estás dispuesto a eso, no sé qué haces en una iglesia. Si tú no estás dispuesto a morir a ti mismo, si tú no estás dispuesto a sacrificar, tú no vas a hacer nada a la iglesia. Tú vas a esperar que todo sea un ambiente bonito, agradable, vas a esperar que la gente te trate bien todo el tiempo, vas a esperar que Dios provea las cosas que tú necesitas, que siempre estés bien, que siempre tengas salud, que nunca te falte nada. Pero el día entonces que te falte, vas a enojarte con Dios. ¿Por qué? Porque no estabas dispuesto desde antes a asumir los costos que trae el ser humano. O sea,
valga la redundancia, hasta me enredé. ¿Por qué? Porque nada pasa externamente sin que pase internamente. Nada pasa externamente sin primero pasa internamente. Y muchas personas no están dispuestas a asumir costos para ganar a Dios. No están dispuestos a asumir costos para crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque están esperando nada más que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, que calendarice todas las actividades de la iglesia, que evangelice, que el predicador convierta a nuevas personas, que los de la alabanza siempre se pulan, que nunca desentonen, que pongan canciones de mi agrado. Estamos esperando que todos nos lo sirvan en bandeja de plata, pero no estamos dispuestos a sacrificar tiempo, ni recursos, ni nada. Y las personas que piensan que por problemas mejor se van de la iglesia, se estancan espiritualmente. Y son personas necias de entendimiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque es normal, digamos, o se ha normalizado que a las personas les gustaría como estar en lugares, en ambientes donde los tomen en cuenta, donde los dejen liderar, donde los dejen predicar, donde todas las cosas sean más fáciles. No, es que aquí fluye más. No, es que aquí me permiten esto, me permiten lo otro. Ok. Nunca van a crecer espiritualmente. Así lo pongo. Las personas que buscan ese tipo de iglesia nunca van a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque no son en esos espacios donde todo está hecho y donde no tienes que forzarte ni hacer nada, donde se crece espiritualmente. Tienes que exponerte a las condiciones necesarias para que tu semilla muera y des fruto. Si tú no estás en esas condiciones, exponiéndote a esa luz que te nutre, pero que a la vez mata la semilla que es nuestro interior, para que de esa semilla brote algo fructífero, entonces no estamos listos para crecer y no vamos a crecer nunca. Entonces, la iglesia es un lugar donde Dios nos invita a podernos conectar con Él, pero también nos invita a convivir, nos invita a crecer, nos invita a avanzar el reino, nos invita a transformar el mundo a través de su amor. Y creo que para todos los que están pasando por una situación así complicada, difícil, aquellos que están buscando una iglesia donde reunirse, que tal vez piensan como, de todas las iglesias que conozco, no sé cuál elegir, no sé cuál es la que realmente debería yo asistir. Bueno, pon estos parámetros que te di. Y también aquellos que están reunidos en una iglesia y que piensan que van a cambiarse porque no se está resolviendo el problema que están teniendo, les aconsejo no irse. Enfrenten las dificultades, dependan de Dios, enfóquense en Jesús. En la tormenta, todos nos vamos a enfocar probablemente, pero solo aquel que, así como Pedro en la barca, que estaban todos, excepto uno, de pie, todos estaban sentados con miedo, uno se levantó y salió de la barca. E hizo la diferencia, y tú y yo lo conocemos. Entonces, probablemente tú vas a ser la persona de cambio en tu iglesia local. Una persona que se mantenga fiel y firme en las convicciones que ha aprendido a través de una relación con Dios. ¿Hay iglesia perfecta? No la hay, pero la va a haber. Porque el día que Jesús regrese, dice que se llevará a su iglesia, a su esposa, y el Apocalipsis trata de una fiesta, de una boda donde su iglesia
perfecta porque ya no habrá pecado en la presencia de Dios. Entonces, ese día habrá perfección. Por el momento, el único perfecto es Dios y es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Qué áreas tenemos que cambiar para lograr tener una iglesia saludable, una iglesia donde fluya la gracia, donde fluya el perdón? Bueno, nosotros podemos ser agentes de cambio que ayude a eso. Si tú estás buscando una iglesia donde congregarte, bueno, te invito a la mía, pero también toma los parámetros que te di para poder decidir qué iglesia es la que realmente ves que se está involucrando para que tú puedas conocer al Dios verdadero. Así que esos son el tipo de temas que vamos a estar hablando en diferentes días, pero creo que es algo muy interesante y vamos a profundizar también en algunas cuestiones, no sé si decir técnicas, doctrinales, eh, pero que a veces internamente en nuestras iglesias podemos estar viviendo y quizás muchos tengan preguntas, muchos tengan como la duda de qué se debe hacer en esos momentos. Bueno, vamos a platicarlo, vamos a ponerlo sobre la mesa y vamos a desarrollarlo. Si alguien un día quisiera ser parte de estas pláticas, puede escribirme ahí por medio de los comentarios. Me gustaría poder saber qué piensan acerca de todo esto que están escuchando. Me gustaría que hicieran preguntas, que propongan temas y pues sin duda alguna, para mí va a ser un placer poder estar para ustedes y desarrollar conversaciones profundas que ayuden al crecimiento espiritual. Así que este fue el episodio de hoy. Buscando la iglesia perfecta, compártela, por favor, que otros escuchen. Como primerizo en cuestiones de redes sociales, de podcast, pues no crean, así sí da un poco de pena, sí da un poco de cringe, pero la palabra de Dios debe compartirse por todas las herramientas que se pueda, así que pues estoy para servirles y deseo que esto les haya ayudado, aunque sea un poco. Así que nos vemos próximamente en el siguiente episodio. Gracias por haber escuchado y si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios. Chao, chao.